que alguna vez dependiste de una persona. En el tema de la duda, pues bueno, todos hemos dudado alguna vez de algo, pero ¿qué tipo de...? A veces, por cierto, no sé si les pase a mí, por ejemplo, un miedo que me da... Hola chicos de YouTube, ¿qué tal? Qué gusto que están en este canal, qué gusto que están el día de hoy viendo este video. La verdad que lo hacemos con mucho cariño, especialmente para ti que estás emprendiendo, para ese tipo de personas que están buscando crecer, desarrollarse personalmente. Los saludo a su amigo Alex. Y pues bueno, hoy traemos un tema bastante, sobre todo reflexivo. Algún tema que aprendí, un tema que una vez yo traté de estudiar. Y cuando lo escuché me hizo tanto sentido, sobre todo en mi vida, que me ha ayudado mucho. Espero también les sirva a ustedes. Son los 7 venenos de la mente. Vamos a ver los 7 venenos de la mente, que es el número 1, ego. Número 2, los apegos. Número 3, rencor. Número 4, ignorancia. Número 5, la duda. Número 6, los miedos. Y número 7, la ira. Y pues bueno, vamos a trabajar con el primero, en el tema del primero, que es los 7 pasos para dominar el ego, sobre todo principalmente. El número 1 de lo del ego es no sentirse ofendido, no te sientas ofendido siempre de todo. ¿Cuántas ocasiones te pasa que a veces por el autoestima, pues ya sé que la traes súper alta o muy baja, te sientes ofendido en todo? Entonces tratar todo el tiempo en esa parte de no sentirnos ofendidos de todo. No todo gira alrededor de nuestra vida ni de nosotros, eso es importante. Segundo, liberarnos de la necesidad de ganar. ¿Cuántas veces por el tema de cómo crecimos pensamos que todo el tiempo tenemos que ganar o estar compitiendo con las personas? Y como dice, ¿no? Muchas veces es mejor con alguien no todo el tiempo tener la razón, ¿no? Sino como hay una frase que dice mucho: ¿quieres tener paz o tener la razón? Entonces, sobre todo esos temas se los damos a los casados. No se crean. Tercero, liberarte de la necesidad de tener la razón. Esa parte, pues bueno, creo que venía en el punto 2, ¿no? Importantísimo, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos esa necesidad todo el tiempo de tener la razón? Y pues bueno, te das cuenta que a veces no es necesario. Número 4, liberarte de la necesidad de ser superior. ¿Superior a quién? Superior a... Ahí nos vamos a liberar, ¿no? Número 5, liberarnos de la necesidad de tener más. Al final de cuentas, chicos, yo creo que hay muchas leyes espirituales, leyes de abundancia. Cuando nosotros agradecemos lo que ya tenemos, le abrimos puertas a lo que viene. Entonces, ser agradecidos. O sea, claro que nuestra mente nos traiciona, ¿no? Sobre todo en estos temas pandémicos, que de repente decimos, híjole, es que no hay esto, no hay lo otro. Pero digo, gracias a Dios, sigues respirando, sigues comiendo, sigues viviendo, ¿no? Entonces tenemos que estar agradecidos con ese tema. Y si yo quiero tener más, pues al final de cuentas, como los libros, ¿no? Debo de ser más. ¿Más qué? Y yo muchas veces escuchaba eso, pues más disciplinado, más ordenado, ¿no? Más más emprendedor, más, ¿no? Todo ese tipo de temas. Número 6, liberarnos de la necesidad de identificarnos con nuestros logros, ¿no? Y el número 7, liberarnos de la fama. En el último, de liberarnos de la fama, sobre todo le hablo a los chicos que hoy en día tienen un podcast, que hoy en día son youtuberos, que hoy en día son blogueros. Acuérdense, chicos, al final de cuentas es como pasa con la información. Tú tienes la fama, vamos a ponerlo, pero ¿para qué la ocupas? ¿Para qué sirve? ¿Se me explicó? Y al final de cuentas es lo mismo que la información. Tú tienes la información, ¿para qué la ocupas? Y bueno, al final de esto de la fama, lo quería poner como en el aspecto pues, de nuestras raíces. Al final de cuentas, nosotros venimos de las raíces aztecas y de las raíces mayas. Y acuérdense que hace muchos años había dos guerreros. Eso es lo que van platicando. El guerrero águila y el guerrero jaguar. ¿Y cuál era la diferencia entre un guerrero jaguar y un guerrero águila? Que el guerrero jaguar podía trabajar en la oscuridad. Era un tipo de guerrero muy, muy especial. Obviamente estamos hablando de guerreros capaces de en las peores circunstancias, ¿no? Lo más difícil de la selva, sobrevivir. Y pues ellos en la oscuridad era su medio, ¿no? Donde ellos se movían. Pero está el guerrero águila, que era
un poco un entrenamiento todo lo contrario, ¿no? Que ellos era con la luz. Yo sí te voy a poner un ejemplo. Si les ponemos un reflector enfrente o el sol así, a cualquiera nos encandila, ¿no? O nos quita un poco de la visión. Y lo mismo puede pasar con la fama, ¿no? Yo creo que en algún momento todos hemos perdido el piso y de repente afortunados los que tengamos personas que nos quieran y que nos digan, oye, espérate, ubícate y esta parte en la vida es así, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Tan importante los frijoles de tu mamá como ir a comer frijoles a Hawái o otro lado, ¿no? Pero bueno, apegos. ¿Cómo trabajar la parte de los apegos? Pues los apegos también igual tiene que ver con una frase, ojalá la pongamos aquí la frase, donde tiene que decir, en el mundo actual la gente usamos a las personas y queremos a las cosas. Cuando debe ser al revés la frase. Tenemos que amar a las personas y usar las cosas. Y a un nivel, yo creo que más grande, a final de cuentas, darnos cuenta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el ombligo. Hay una reseña que dice mucho que el ombligo es la marca de que alguna vez dependiste de una persona para poder vivir. Y para eso sirve el ombligo. Es la única utilización que le damos. Entonces, en esa parte de los apegos, pues mientras más los trabajemos, mejor. Tercero, el rencor. Y en el rencor es importantísimo darnos cuenta sobre todo un tema que dicen, cuando el rencor se va acumulando, se va generando resentimiento. Y cuando tú vas teniendo ese sentimiento de resentimiento, cuando se acumula en demasía, se convierte en venganza. Entonces tenemos que tener un punto medio, al final de cuentas, en la parte del rencor. El darnos cuenta que muchas veces, pues como dicen todo, ¿no? Hay veces que aprendemos, que vivimos circunstancias con la gente para aprender, pero pues tenemos que dar paso a lo que sigue. La ignorancia, pues digo, darnos cuenta que todos somos ignorantes en algo. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Y lo segundo que tenemos que reconocer también igual es, por ejemplo, hay un libro especializado en cómo ganarse a la gente, por ejemplo, las 25 maneras de John Maxwell, que se los prometo que lo vamos a tener aquí en los podcasts, y que cada uno de nosotros tenemos que hacernos expertos en lo que nos movamos. O sea, si tú te mueves con personas, pues imagínate en qué debes de ser experto. Y a lo mejor tú sabes mucho de tecnología, pero ¿qué tanto sabes de un ser humano? ¿No? ¿Qué tanto sabes acerca de ese tipo de temas? Y lo invertiría al revés también, ¿no? La parte de ignorancia, por ejemplo, el otro día platicando con una persona muy joven de unos 15 años, me decía, es que mis papás piensan que yo sé todo tecnología porque tengo 15 años. Y yo le decía, bueno, es correcta la manera de pensar de tus papás, pero también es correcto lo tuyo. Entonces hay que especializarnos, porque hoy en día, ¿verdad? Que una persona de 15 años no sepa tanto de redes sociales, no es socialmente muy bien visto. Así como no es muy bien visto que una persona, por ejemplo, de 60 años, pues no sea más equilibrada en su vida, no tenga más espiritualidad, ¿no? Entonces, una por otra. El tema de la duda. En el tema de la duda, pues bueno, todos hemos dudado alguna vez de algo, pero hay frases y yo creo que aquí aviento una frase que me hace mucho sentido, que dice, ser empresario no es riesgoso o emprendedor, sino lo riesgoso es ser emprendedor o empresario y no estar preparado para hacerlo. Entonces, esta parte de la duda se van quitando, se van disipando las dudas cuando tú te preparas, sobre todo en el siguiente paso que quieres dar. Si yo te preguntara, ¿cuál es el siguiente paso que quieres dar? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido duda en lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago? Pero al final de cuentas, en el camino es donde se hace, se construye. Digo, aquí me iría a Cervantes, por ejemplo, el que escribió El Quijote, que él decía con Sancho, ¿no? Caminando, Sancho, vamos caminando, o sea, se hace camino al andar. Hay una canción que se dice mucho así. Pero al final de cuentas esto es mucho sentido en todos los que hemos emprendido algo alguna vez. Tú te das cuenta que no hay un camino así como perfecto, ¿no? De punto A a punto B, sino lo vas recorriendo y de ahí se van haciendo varias vertientes, ¿no? Sabiendo de qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, cómo voy a estar emprendiendo. Miedo, pues bueno, en el caso del miedo, mientras más dominemos nuestros miedos, al final de cuentas es una reflexión para todos. ¿Qué tanto te puede dominar el miedo? Y lo bueno que en el caso del miedo, pues no todos nos domina lo mismo, ¿verdad? Pero pues es importante que trabajemos nuestros miedos, por ejemplo.
qué tipo de... A veces, por cierto, no sé si les pase a mí, por ejemplo, un miedo que me da es miedo a ser flojito, por ejemplo, flojo. Entonces, por eso me pongo a trabajar durísimo, porque le tengo miedo hasta a eso, ¿no? A decir, no, entonces a poderlo hacer. Y digo, ahí me estoy abriendo personalmente en lo que yo opino. Y el último, que es la ira. Fíjense que en el último voy a contar una historia. No sé qué tanto se identifiquen. Digo, al final de cuentas, para eso es el canal, para servir. Cuando yo tenía 11, 12 años, estaba jugando fútbol. Jugamos aquí en Cuernavaca, en un lugar que se llama la Colonia Morelos. Y me acuerdo que en ese lugar llegamos a la final con el club que jugaba, Mayecagua, y jugamos la final. En esa final yo era defensa y me acuerdo mucho que había un chavo súper peleonero, no voy a decir el nombre porque la van a conocer, no se crean. Súper peleonero. Y me acuerdo que él siempre es súper retador, de esos chavos de chavitos que los dejan hacer lo que quieren sus papás y todo el tiempo así como mentándome la madre, bla, bla, bla. Y me acuerdo que en una de esas me mienta la madre y en la final yo me acuerdo que me voy corriendo entre llorando, enojado y todo y le voy y le digo a mi mamá, ay mamá, me acaban de mentar la madre, es que no sé cuánto. Y me acuerdo que mi mamá me hace la reflexión y me dice, a ver Alex, estamos en la final. Si ese chavo te mentó la madre, dice, aquí estoy yo, o sea, no tengo ningún problema, soy tu mamá, no me pasa nada. Dice, aguanta todo el partido, dice, porque si te expulsan, vas a hacer perder a todo tu equipo. Y me acuerdo que a la jugada que sigue, lo que pasó es que este chavo fracturó a uno de mis mejores amigos y cuando lo fracturó me daban ganas de matarlo, literalmente, aventarle una piedra en la cabeza, que es lo que yo tenía pensado. Y me acuerdo que me regresé otra vez con mamá, le digo, ¿qué hago? Mira lo que hizo este maldito, ¿no? Y me acuerdo que mamá me volvió a decir, domínate, Alex, domínate, tranquilo, lleva a tu equipo a ganar, no pasa nada, bla, bla, bla. Y me acuerdo que al final del partido, pues bueno, para buena noticia de todos, ganamos. Y cuando ganamos, pues todos nuestros amigos se fueron a festejar. Fue medio agridulce por lo de mi amigo el lesionado. Pero me acuerdo que cuando ganamos, ahora sí mi mamá voltea y se ríe y me dice, ahora sí, rómpele su madre. Y me acuerdo que en el momento como que me cayó agua fría y dije, no, pues ya estoy feliz, o sea, ya se me olvidó. Años después, me acuerdo mucho en algo que me pasó como a los, ¿qué serán? Como a los 18, 19 años, en el tema de ya trabajando, emprendiendo. Me acuerdo mucho que mi mamá me citó lo mismo. Me dijo, ¿te acuerdas que te pudiste dominar en el fútbol? Dice, domínate otra vez en el área empresarial. Y hay una película que se llama El 42, que habla acerca del primer beisbolista de piel morena que hubo en el mundo. Y me acuerdo que cuando mi mamá me enseñó esa película, me hizo mucha reflexión, me dijo, eso es lo que te quise decir, lo que le dijo la persona. Entonces, ¿cuánto podemos aprender? Les recomiendo, véanla, está excelente, sobre todo en el tema de, el que diga, es que yo no me puedo dominar, se me notan mis emociones, se me nota cuando estoy enojado, se me nota cuando estoy así, ve esa película y estoy seguro que te va a hacer mucha más reflexión. Así que este tema haya sido, pues sí, de bendición, pero también de un juicio práctico y de reflexión, que eso es lo más importante. Cuando aprendemos a reflexionar de nosotros mismos, sobre todo, más que de los demás, reflexionar en nosotros mismos, a ser introspectivos, a decir, al final de cuentas, de mí depende de que las cosas sucedan o no sucedan. Yo creo que ahí es donde te vas dando cuenta y te vas haciendo más maduro. Así que espero, chicos, que este podcast les sirva mucho. Manden los comentarios, denle like, suscríbanse, compártanlo, ya saben. Y pues bueno, lo hacemos con mucho gusto. Estoy seguro que este tema da para más. Cuídense mucho y un gusto saludarlos.